Dicen que el alma humana no se mide por las veces que ríe, sino por las veces que logra levantarse después de caer. Que la verdadera fortaleza no está en quien nunca se quiebra, sino en quien, aún roto, decide seguir caminando. Capítulo 1. Cuando todo se derrumba. A veces la vida se rompe sin previo aviso. No hay relámpagos que anuncien la tormenta, ni señales que te preparen para el golpe. Simplemente un día despiertas y todo lo que te sostenía parece haberse desvanecido. Un trabajo, una relación, una amistad, un sueño. Y te preguntas, ¿por qué? Pero hay una verdad que muchos olvidan. El suelo que se rompe también puede ser el terreno donde renaces. Cuando todo se derrumba, no siempre es el fin. A veces es Dios moviendo las piezas para reconstruirte, no como eras, sino como necesitas ser. Hay una frase antigua que dice, Dios no quita cosas por crueldad, sino porque sabe que mereces más de lo que pedías. Y aunque cuesta creerlo cuando el corazón duele, el tiempo suele demostrarlo. Piensa en los árboles. Cuando llega el invierno, pierden sus hojas. Desde afuera parecen muertos, vacíos, sin vida. Pero bajo tierra, sus raíces están creciendo, fortaleciéndose, preparándose para la próxima primavera. Así pasa contigo. Tal vez hoy no tengas hojas, ni color, ni fuerzas, pero tus raíces están trabajando. Estás creciendo por dentro. Muchos grandes hombres y mujeres encontraron su propósito justo cuando pensaban que todo había terminado. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado, y aún así, terminó siendo gobernador. Job perdió todo, y aún entre cenizas, dijo, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre». Esa clase de fe no se aprende cuando todo va bien, sino cuando se derrumba lo que más amamos. Hace un tiempo conocí la historia de una mujer llamada Clara. Perdió a su esposo en un accidente cuando tenía 35 años. Durante meses se negó a salir de su casa. Decía que no tenía fuerzas para nada. Un día, su hijo de 8 años le preguntó, «Mamá, ¿Dios también está triste cuando nosotros lloramos?» Ella se quedó en silencio. No sabía qué responder. Esa pregunta fue su punto de quiebre. Al día siguiente, decidió levantarse. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque entendió que su hijo necesitaba verla seguir. Con el tiempo, comenzó a visitar hospitales y acompañar a otras mujeres que pasaban por pérdidas similares. Clara no recuperó lo que perdió, pero encontró propósito en su dolor. Y con eso, encontró paz. A veces nos aferramos a lo que se fue, creyendo que sin eso no somos nada. Pero Dios no destruye tu vida, la reordena. Tú ves ruinas, Él ve cimientos nuevos. Tú ves finales, Él ve inicios. Cada persona, cada situación, cada error, formó parte del camino que te llevó a ser quien eres ahora. Y eso ya es motivo de gratitud. No es fácil, lo sé. Perder duele. Fallarle a alguien, decepcionarte, sentir que lo diste todo y aún así no fue suficiente. Eso quema el alma. Pero esas heridas también te enseñan humildad, empatía y sabiduría. Te vuelven más humano, más consciente, más fuerte. Dios a veces permite que caigas no para destruirte, sino para que aprendas a mirar hacia arriba. Cuando todo se derrumba, tu mente te dirá que no hay salida. Pero tu espíritu, ese que Dios colocó dentro de ti, susurra, aún hay esperanza. Y esa voz suave es más poderosa que todos los gritos del miedo. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco. Tu vida anterior era un dibujo lleno de trazos, colores y formas. Pero llegó una tormenta y lo borró todo. Tú solo ves la pérdida. Dios ve una nueva oportunidad de pintar algo mejor. El problema es que muchas veces queremos que Él repare el cuadro anterior, cuando en realidad quiere darte uno nuevo. Hay un pensamiento que me gusta recordar cuando siento que el mundo se desmorona. A veces Dios permite que lo pierdas todo para mostrarte que Él es todo lo que necesitas. Cuando lo entiendes, dejas de luchar por volver al pasado y comienzas a construir hacia el futuro. Ya no ruegas por lo que se fue, sino que confías en lo que viene. Y aunque el proceso sea lento, la fe convierte la espera en fuerza. Hace años, un joven llamado Andrés soñaba con ser arquitecto. Estudió, trabajó, luchó, hasta que un accidente de tráfico lo dejó en silla de ruedas. Su sueño parecía muerto. Pasó por una oscuridad profunda. Un día, en rehabilitación,
Conoció a niños que también habían perdido movilidad. Decidió enseñarles a dibujar y diseñar, no edificios, sino sueños. Hoy Andrés dirige un centro de arte para personas con discapacidad. Dice que perdió sus piernas, pero ganó alas. Su historia no es de derrota, sino de redirección. Eso es lo que Dios hace. Convierte finales en nuevos comienzos. Lo que parecía destrucción, termina siendo construcción divina. No ignores tu dolor. Llora si lo necesitas. Pero no te quedes ahí. El llanto limpia, no estanca. Y cuando te levantes, porque lo harás, verás que no eres la misma persona que cayó. Serás más fuerte, más sabio, más compasivo. Cada cicatriz es un testimonio. Cada caída, una lección. Cada silencio, una respuesta disfrazada. Al final, cuando todo se derrumba, no es Dios destruyéndote. Es Dios revelándote. Quitando lo que no necesitas, para que descubras lo que sí. Lo que era temporal se va, lo que es eterno permanece. Y cuando vuelvas a mirar atrás, te darás cuenta de que cada golpe tenía sentido. Que cada noche sin sueño fue una preparación para un amanecer más claro. Y que en tus ruinas, Dios seguía ahí, construyendo contigo. Porque la fe no es creer que nada malo pasará, sino confiar en que, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Capítulo 2. Cuando nada sale bien. Hay días en que todo parece un mal chiste. Te levantas con la esperanza de que hoy sí sea distinto, pero la vida insiste en probarte. Haces lo correcto, das lo mejor de ti, y aún así todo sale mal. Es como remar contra la corriente. Mientras más te esfuerzas, más parece empujarte hacia atrás. Y en ese punto, el alma se cansa. No del trabajo, no del esfuerzo, sino de esperar resultados que no llegan. Pero aquí está la verdad que cuesta aceptar. A veces el camino correcto no es el más fácil, sino el más formativo. Dios no mide tus días por lo que logras, sino por lo que aprendes en el proceso. Cuando nada sale bien, Él no se ha ido, simplemente está moldeando tu carácter en el silencio. Piensa en un escultor frente a una piedra en bruto. A primera vista, parece solo un bloque sin forma, sin belleza. Pero el artista no ve la piedra, ve la figura escondida dentro. Golpe a golpe, va quitando lo que sobra. Y cada golpe duele, si la piedra pudiera sentir. Sin embargo, sin esos golpes no habría escultura. Así trabaja Dios contigo. Cada decepción, cada rechazo, cada error, es un golpe que va revelando la versión más pura y fuerte de ti. Cuando sientas que nada funciona, recuerda esto. No estás siendo destruido, estás siendo tallado. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Un hombre, después de trabajar 20 años en la misma empresa, fue despedido sin explicación. Tenía una familia que mantener, una hipoteca, y ninguna oportunidad a la vista. Durante meses se hundió en la desesperación, cuestionando a Dios. ¿Por qué me quitas lo que me costó tanto construir? Una noche, sin poder dormir, salió a caminar. En el camino vio a un grupo de jóvenes sin hogar durmiendo bajo un puente. Por impulso, les compró pan y café. Esa simple acción cambió su vida. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Con el tiempo, fundó una pequeña organización que ayudaba a personas sin techo. Hoy, más de 10 años después, esa obra ha dado refugio a cientos de familias. Un despido que parecía el final fue el inicio de su propósito. A veces lo que se derrumba es precisamente lo que te estaba impidiendo avanzar. Cuando nada sale bien, el corazón se llena de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios ahora? Pero hay momentos en que las respuestas no llegan de inmediato, porque la lección aún se está escribiendo. Es como leer un libro y querer entender el final en el segundo capítulo. No puedes. El sentido se revela al final. El apóstol Pablo pasó años en prisión, acusado injustamente. Desde allí escribió cartas que hoy millones de personas leen como fuente de consuelo. Si no hubiese sido encarcelado, quizá nunca habría tenido el silencio necesario para escribirlas. Su encierro fue su inspiración. Lo que parecía una pérdida, en realidad era una misión disfrazada. Y así funciona la vida. Hay puertas que se cierran porque no eran tuyas, personas que se van porque ya cumplieron su papel, y caminos que se detienen porque te desviaban del propósito. No siempre se trata de castigo, a veces es protección.
Dios no solo abre puertas, también las cierra para cuidarte de lo que no ves. Conozco a una chica llamada Sofía. Soñaba con casarse con su pareja de muchos años. Todo parecía perfecto, hasta que él decidió dejarla sin explicación. El mundo de Sofía se vino abajo. Pasó meses llorando, sintiendo que había perdido su futuro. Un año después, mientras trabajaba como voluntaria en una iglesia, conoció a un grupo que organizaba misiones médicas en zonas rurales. Allí encontró no solo una nueva vocación, sino también al hombre que realmente la valoró y compartió su fe. Años después me dijo: si Dios me hubiera concedido lo que yo quería, nunca habría encontrado lo que realmente necesitaba. Y esa frase resume todo. El no de Dios siempre es un sí disfrazado de algo mejor. Cuando nada sale bien, intenta mirar más allá de la frustración. Quizás no se trata de tus capacidades, sino de tus tiempos. Tal vez estás listo para avanzar, pero las circunstancias que te rodean aún no lo están. Dios trabaja con precisión, no con prisa. Y aunque a ti te parezca que el reloj se detuvo, Él sigue moviendo las piezas a su ritmo perfecto. Hay una cita de C.S. Lewis que siempre me inspira. Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es su megáfono para despertar un mundo sordo. A veces ese grito no es castigo, es llamado. El dolor te empuja a moverte, a dejar lo viejo, a crecer. Si la vida no te sacudiera de vez en cuando, te quedarías cómodo en un lugar que no te pertenece. ¿Pero qué hacer mientras nada sale bien? Primero, deja de luchar contra lo que no puedes cambiar. La resistencia solo aumenta el sufrimiento. Acepta la situación, no como rendición, sino como punto de partida. Luego, agradece lo que aún tienes, la vida, la salud, la oportunidad de intentarlo una vez más. La gratitud transforma la perspectiva, y lo que antes parecía ruina, comienza a verse como terreno fértil. Por último, sigue avanzando. Aunque no veas el resultado inmediato, aunque parezca inútil. Porque la fe no se mide por los días en que todo sale bien, sino por los días en que eliges seguir creyendo. Cada paso, por pequeño que sea, es una declaración de esperanza. Hubo una mujer que durante años intentó tener un hijo. Pasó por tratamientos, oraciones, promesas. Nada funcionaba. Un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de llorar por lo que no tenía, comenzó a cuidar a niños sin familia. Con el tiempo, se convirtió en madre de muchos corazones. Y en ese acto de amor desinteresado, su fe floreció. Años después, de manera inesperada, quedó embarazada. Pero lo más hermoso fue que, aún sin ese milagro, ella ya se sentía plena. Porque había aprendido que el propósito llega cuando dejamos de perseguir lo que no depende de nosotros y empezamos a servir donde sí podemos. Nada sale bien, dices. Pero, ¿qué pasaría si todo está saliendo exactamente como debe? ¿Qué pasaría si este silencio, esta espera, este aparente fracaso, es solo la preparación para algo que aún no podrías manejar si llegara hoy? El desierto no es castigo, es entrenamiento. Nadie llega a la tierra prometida sin pasar por él. Recuerda esto, el proceso no te rompe, te purifica. Dios no te prometió un camino fácil, te prometió que nunca te dejaría solo. Y eso basta para seguir adelante un día más. Cuando nada sale bien, cuando todo parece detenido, recuerda quién sigue al mando. Tu historia no termina en la página del dolor, porque Dios no escribe tragedias, escribe transformaciones. Y cada lágrima que cae se convierte en tinta divina, formando las líneas de tu redención. Tal vez hoy no veas sentido. Tal vez sientas que das vueltas sin destino. Pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tenía que pasar así. Nube de pensamiento cuando nada sale bien, no significa que Dios haya dicho no. Tal vez solo te está diciendo: espera, aún no es el momento. Capítulo 3. Cuando el silencio habla. Hay silencios que pesan más que las palabras. Silencios que parecen eternos, en los que oras, gritas al cielo, y lo único que recibes como respuesta es nada. Nada más que el eco de tu propia voz. Y es en ese eco donde muchos se quiebran. Porque el ser humano soporta el dolor, soporta la pérdida, pero lo que realmente lo destruye es la sensación de que Dios no responde. Sin embargo, ese silencio no es vacío. Es lenguaje. Dios también habla cuando calla.
El problema es que no siempre estamos listos para entender su forma de comunicarse. Imagina que eres un niño que pide fuego. Tu padre no te lo da. Tú lloras, te frustras, crees que no te escucha. Pero él calla, porque sabe que no estás listo para sostener lo que podría quemarte. Así funciona el silencio de Dios. No es indiferencia, es protección. Su demora no significa abandono, sino sabiduría. Él ve más allá del instante, y cuando calla, te está enseñando algo que solo se aprende en la espera. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha conmovido. Lázaro estaba enfermo, y sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje a Jesús para que lo sanara. Jesús recibió la noticia, y no fue. Esperó 4 días. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya estaba muerto. Todos pensaron que había llegado tarde. Pero no era tardanza, era propósito. Jesús no quería hacer una sanidad más, quería mostrar una resurrección. Y ese milagro, que parecía perdido por su silencio, se convirtió en uno de los mayores testimonios de fe. Cuando Dios guarda silencio, no es porque haya olvidado tu oración. Es porque está preparando un final que te hará entender por qué no respondió antes. Hay momentos en los que el silencio se vuelve insoportable. Recuerdo a un joven llamado Iván. Durante años buscó trabajo, estabilidad, una oportunidad para salir adelante. Nada. Los no se acumulaban uno tras otro, hasta que un día simplemente dejó de orar. Decía, no quiero hablarle a alguien que no me contesta. Meses después, su madre enfermó. Tuvo que cuidar de ella a tiempo completo. En esos días, sin buscarlo, descubrió su vocación en la enfermería. Estudió, se graduó, y hoy dedica su vida a acompañar a quienes están solos en hospitales. Un día me dijo, si Dios me hubiera dado el trabajo que quería, jamás habría descubierto el propósito que Él tenía para mí. El silencio fue su guía. Y aunque en su momento le dolió, entendió que Dios nunca dejó de actuar, solo cambió el escenario. La espera es el terreno donde germina la fe. Mientras esperas, aprendes a mirar hacia adentro, a conocerte, a soltar. La fe madura en la ausencia de respuestas, no en la abundancia de milagros. Porque cuando no ves, pero sigues creyendo, ahí es donde realmente confías. En el silencio, Dios no te deja solo, te enseña a escucharte a ti mismo, a distinguir su voz entre el ruido del mundo. Y muchas veces, esa voz no viene como un trueno, sino como un susurro en tu interior que dice, aún estoy aquí. Job también enfrentó el silencio. Perdió todo, familia, salud, fortuna, amigos. Y cuando levantó su clamor, lo único que recibió fue silencio. Pero ese silencio no era crueldad, era espacio. Espacio para que Job conociera a Dios no solo por lo que hacía, sino por lo que era. Al final, cuando el Señor habló, Job entendió. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que el silencio produce, visión. Cuando Dios calla, tus sentidos espirituales se agudizan, tu dependencia cambia de la emoción al entendimiento. Dejas de buscar señales externas y aprendes a sentir su presencia incluso sin palabras. Hay una anécdota hermosa sobre un campesino que cada día iba a la iglesia y se sentaba frente al altar sin decir nada. Un sacerdote lo observaba, intrigado, hasta que un día le preguntó, ¿qué haces aquí si nunca rezas? El hombre respondió, solo lo miro, y él me mira. Eso nos basta. Eso es fe. Esa confianza silenciosa que no necesita ruido para saber que alguien te escucha. Esa calma que no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que no estás solo, aunque no oigas nada. En el mundo actual, donde todo es rápido y superficial, el silencio parece un castigo. Vivimos rodeados de notificaciones, mensajes, ruido constante. Esperar se siente como perder. Pero el alma no se fortalece con velocidad, sino con quietud. El crecimiento profundo necesita pausa. Dios no se mueve al ritmo de tus urgencias, sino al compás de tu propósito. Y si aún no ha hablado, es porque está trabajando en lo invisible, en ese espacio donde tú no puedes intervenir. A veces calla porque si hablara ahora, su respuesta sería incomprensible para tu corazón inmaduro. ¿Y qué hacer mientras tanto? No dejes de hablar con Él. Aunque parezca que nadie escucha, sigue orando. A veces oramos para cambiar lo externo,
Pero Dios usa la oración para transformarnos por dentro. Cada vez que hablas con Él, aunque sea en llanto o con enojo, estás fortaleciendo tu conexión espiritual. No necesitas palabras perfectas, solo honestas. Dios no se ofende por tus dudas, se acerca a ellas para sanarlas. El silencio también revela tus motivaciones. Cuando todo va bien, oramos por gratitud o por costumbre. Pero cuando nada se mueve, descubre si tu fe es un contrato o una relación. ¿Buscas a Dios por lo que puede darte, o porque crees que Él es suficiente, incluso si no da nada? La madurez espiritual comienza cuando puedes decir: aunque no vea, creeré. Aunque no entienda, confiaré. Aunque no escuche nada, sé que Él está conmigo. Esa clase de fe no se derrumba con la tormenta, porque no depende del clima, sino de la raíz. Una vez, un anciano pastor me dijo algo que nunca olvidé. Dios no se queda callado para confundirte, sino para enseñarte a escuchar el idioma del alma. El idioma del alma no se entiende con los oídos, sino con la calma. Es el lenguaje de las cosas pequeñas, la brisa, una frase que llega en el momento justo, un abrazo, un amanecer. Ahí, entre lo cotidiano, Dios susurra su respuesta. Pero para oírla, primero debes callar tú. Y eso, en una era tan ruidosa, es un acto de valentía. El silencio no siempre anuncia ausencia, a veces es preludio de revelación. En los momentos más oscuros, cuando todo parece detenido, es cuando más se está moviendo el cielo a tu favor. La semilla no germina bajo los reflectores, sino bajo tierra, en la oscuridad. Así trabaja la gracia, silenciosa, invisible, pero imparable. Dios no se olvida de sus promesas. Solo espera a que seas capaz de sostenerlas. Porque lo que llega antes de tiempo, se pierde. Y lo que llega en su momento, permanece. Así que si hoy sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. Ese silencio está formando algo dentro de ti que las palabras no podrían enseñar. Tal vez estás en el taller del alma, donde el ruido cesa y el maestro trabaja con detalle. Allí, cada segundo sin respuesta es una pincelada invisible de propósito. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué Dios calló. Porque si hubiera respondido antes, yo no habría sido capaz de comprenderlo. Capítulo 4. La fuerza de perdonar. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Palabras que no se gritan, pero dejan un eco tan profundo que se vuelve parte del alma. Y en ese rincón del corazón donde guardamos lo que no decimos, habita el rencor. Un sentimiento silencioso, paciente, que no destruye de golpe, sino gota a gota. Hasta que un día te descubres cansado, no del otro, sino de ti mismo. Perdonar parece fácil cuando lo lees en una frase motivacional. Pero cuando llevas dentro una traición, una mentira o una injusticia, perdonar se siente como traicionarte a ti. Y sin embargo, es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque no libera al culpable, te libera a ti. Un sabio decía que el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. ¿Y cuánta verdad hay en eso? El odio no se queda quieto, te consume, te roba el sueño, te apaga la luz interior, te convierte en prisionero de lo que quisieras olvidar. Y lo más triste es que, a veces, la otra persona ni siquiera recuerda lo que te hizo. Solo tú llevas el peso. Dios, que conoce la naturaleza humana, nos pide perdonar no para humillarnos, sino porque sabe que no hay sanación sin liberación. El perdón es la medicina más difícil de tomar, pero también la más eficaz para curar las heridas del alma. Jesús lo demostró en el momento más extremo. Mientras era crucificado, mientras lo herían y se burlaban de él, pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en eso. Perdonar no desde la comodidad, sino desde el dolor. No después del tiempo, sino en medio de la herida abierta. Esa es la esencia del amor divino, un perdón que no espera justicia, sino que confía en que Dios hará su parte cuando tú haces la tuya. Hace unos años conocí la historia de Clara, una mujer que perdió a su hijo en un accidente causado por un conductor ebrio. Durante años vivió llena de rabia. Decía que cada amanecer era una tortura, porque sentía que Dios la había abandonado. El conductor fue condenado, pero ella no encontraba paz. Un día,
ya cansada de su propio dolor. Fue a la cárcel y pidió hablar con él. El hombre, destrozado, apenas podía mirarla. Y entonces ella dijo algo que ninguno de los dos olvidaría. No puedo seguir viviendo si sigo odiándote. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Te perdono. Salió de allí llorando. Pero por primera vez en años, respiró. El perdón no borró lo que pasó, pero le devolvió algo más valioso, la vida que el odio le había robado. Perdonar no es olvidar. No se trata de negar lo que sucedió, ni de justificar el daño. Se trata de soltar el control, de dejar que la justicia divina haga lo que tú no puedes. Perdonar es decir, no apruebo lo que hiciste, pero no permitiré que me siga destruyendo. Y eso, aunque parezca debilidad, es la forma más pura de fuerza. Porque cualquiera puede odiar, solo los valientes pueden perdonar. En la Biblia, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No hablaba de números, sino de actitud. Perdonar no es un acto aislado, es una decisión continua. A veces perdonas y al día siguiente el recuerdo vuelve. Entonces vuelves a perdonar. Y lo haces una y otra vez. Hasta que un día la herida deja de doler. El perdón no siempre llega como un rayo de luz. A veces llega como una brisa lenta. Como un proceso en el que cada día el alma se desprende un poco más del pasado. Hay personas que piensan, si perdono, pierdo mi dignidad. Pero el perdón no borra tus límites, los fortalece. No significa que debas permitir que te dañen otra vez, sino que decides no cargar más con lo que ya pasó. Dios no te pide que regreses al lugar donde te hirieron. Te pide que no conviertas esa herida en tu hogar. Porque mientras sigas habitando el rencor, no podrás construir futuro. ¿Y qué pasa con los que no se arrepienten? Esa es la pregunta que más duele. ¿Cómo perdonar a alguien que ni siquiera reconoce su error? La respuesta es dura, pero liberadora. Perdonar no depende del otro, depende de ti. No esperes su disculpa para sanar. No pongas tu paz en manos de quien no supo cuidar tu alma. El perdón es una decisión que se toma entre tú y Dios, no entre tú y quien te hirió. Hay quienes cargan toda la vida con culpas que ya no existen en la mente de los demás, o con heridas de infancia que se transformaron en muros. Pero Dios no quiere verte vivir desde esa prisión invisible. Él quiere que entiendas que el perdón es también una forma de fe. Cuando perdonas, estás diciendo, confío en que la justicia de Dios es más perfecta que la mía. Y eso requiere humildad, porque perdonar no siempre trae recompensa inmediata. A veces nadie lo nota. A veces solo queda el silencio. Pero en ese silencio, Dios sonríe, porque sabe que diste un paso que cambia tu destino espiritual. Hay otra historia, más sencilla, pero igual de profunda. Un hombre visitaba cada día la tumba de su hermano, con quien había peleado antes de morir. Durante años, iba solo a pedir perdón. Un día, mientras rezaba, entendió algo. Mi hermano ya está en paz, soy yo quien no se perdona. El perdón también es eso, soltarte a ti mismo. A veces el peor juez vive en tu interior. Te castigas por errores del pasado, por decisiones que no puedes cambiar. Pero si Dios, que lo ve todo, te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? El perdón personal es una de las batallas más difíciles, porque implica aceptar que ya no puedes rehacer lo que fue, pero sí puedes redimirlo con lo que harás. Jesús no eligió la cruz porque mereciera morir, sino porque sabía que su sacrificio rompería el ciclo del odio. Y en ese acto, nos mostró que la verdadera fortaleza no está en vencer, sino en liberar. Cada vez que perdonas, participas de ese mismo poder. Estás rompiendo una cadena invisible que une tu presente con un dolor pasado. Y eso cambia el curso de tu historia, aunque nadie lo vea. Perdonar no siempre significa reconciliarte. Hay personas que no pueden seguir en tu vida, pero eso no significa que debas odiarlas. El perdón puede convivir con la distancia. Es posible soltar sin volver. El amor sano sabe cerrar puertas con paz, no con rencor. Dios no te pide que mantengas vínculos que te destruyen, pero sí que limpies el corazón antes de avanzar, porque no puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado al pasado.
Y cuando finalmente perdonas, sientes algo que no puede explicarse del todo. Una ligereza, una calma que no proviene del mundo. Porque el perdón no borra el dolor, pero lo transforma en sabiduría. Te vuelves más compasivo, más consciente, más libre. Aprendes a mirar a los demás sin juicio, porque sabes que tú también fuiste perdonado. Perdonar es, al final, un reflejo del amor de Dios. Un amor que no exige perfección, sino disposición. No se trata de olvidar lo que te hicieron, sino de recordar sin que duela. De mirar atrás y ver una herida, pero ya sin sangre. Solo una cicatriz que cuenta una historia de redención. Nube de pensamiento, el perdón no cambia el pasado, pero abre el camino para que el futuro no se parezca a él. Capítulo 5. Caminar con fe aunque no veas. Hay momentos en la vida donde todo se vuelve oscuro. No porque el sol haya dejado de brillar, sino porque dentro de ti se apaga algo. Pierdes dirección, pierdes fuerza, pierdes el sentido de lo que estás haciendo. Intentas avanzar, pero es como si caminaras en un túnel sin fin, guiado solo por el recuerdo de una luz que ya no ves. Y entonces surge la pregunta que muchos, en algún punto, se hacen. ¿Dónde está Dios cuando no lo siento? Esa pregunta no es pecado, es humana. Todos, incluso los más creyentes, hemos atravesado momentos en los que la fe parece frágil, donde las promesas suenan lejanas y la esperanza pesa más que el dolor. Pero es justo ahí, en esa oscuridad, en ese vacío, donde la fe se revela por lo que realmente es. Una decisión, no una emoción. La fe no siempre es certeza, a veces es resistencia. Creer no significa entender todo, sino seguir caminando incluso cuando nada tiene sentido. Y esa clase de fe no nace en los días fáciles, sino en los días donde sientes que no puedes más. Dios nunca prometió caminos sin tormenta, pero sí prometió estar contigo en medio de ellas. Y si hoy no ves la salida, tal vez es porque la lección no está en salir, sino en confiar mientras permaneces. Piensa en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra, sin decirle a dónde iba. Solo le dio una promesa. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. No le mostró el mapa. No le explicó los pasos. Solo le pidió caminar. Esa es la esencia de la fe. Avanzar sin garantías, sabiendo que quien te guía no miente. Caminar por fe es soltar el control. Y eso, para un corazón humano que ama tener certezas, es un acto de valentía absoluta. La fe no es un atajo, es una travesía. A veces te lleva por desiertos donde no hay agua. Y justo cuando crees que no hay más fuerzas, una pequeña señal aparece. Una puerta que se abre, una persona que llega, una palabra que te sostiene. Y entonces recuerdas que Dios nunca llega tarde, llega cuando aprendes lo que debías aprender en el camino. Hace un tiempo conocí a un hombre llamado Daniel. Había perdido todo, su trabajo, su casa, su matrimonio. Decía que lo único que le quedaba era la fe, aunque a veces dudaba de si eso también se estaba desvaneciendo. Un día, mientras caminaba sin rumbo, entró en una pequeña iglesia. Se sentó al fondo, sin ganas de orar, solo queriendo silencio. Y en ese silencio, vio una frase en una pared que decía: camina por fe, no por vista. No fue una voz celestial, pero fue suficiente. Esa frase encendió algo dentro de él. A partir de ese día, empezó de cero. Consiguió un trabajo sencillo, alquiló una habitación, volvió a hablar con su familia. Años después, me dijo: esa frase me sostuvo más que cualquier sermón. Porque entendí que la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre me cambia a mí. Caminar con fe es elegir la confianza cuando el miedo grita. Es dar un paso sin ver el suelo, creyendo que Dios pondrá tierra firme donde antes solo había vacío. Y lo hermoso es que, cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Descubres que no necesitabas tener todo claro. Solo necesitabas creer que no estabas solo. Muchos confunden la fe con optimismo. El optimismo dice: todo saldrá bien. La fe dice: aunque no salga como quiero, confío en que Dios tiene un propósito. El optimismo depende de las circunstancias. La fe, de la confianza en quien dirige esas circunstancias. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la fe no te promete comodidad, pero sí te garantiza compañía.
Hay un pasaje que siempre me impactó. Los discípulos estaban en una barca con Jesús cuando una gran tormenta los alcanzó. El mar rugía, el viento soplaba, y ellos, aterrados, lo despertaron. «Maestro, despierta. ¿No ves que perecemos?» Jesús se levantó, reprendió al viento, calmó el mar, y luego los miró y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?» No los regañó por dudar de la tormenta, sino por olvidar quién estaba con ellos. Y esa es la esencia de la fe, recordar que aunque el mar ruja, el que gobierna las olas está en tu barca. En la vida, todos tenemos un mar de Galilea que atravesar. A veces la tormenta no se calma enseguida, pero la fe no consiste en ver el mar quieto, sino en saber que el barco no se hundirá si Dios está dentro. Hay días en que lloras orando, otros en que callas sin saber qué decir. Y está bien. La fe no siempre se ve gloriosa, a veces se ve cansada, desgastada, pero viva. Porque incluso una fe débil en las manos de un Dios fuerte es suficiente para mover montañas. Una mujer me contó que llevaba años orando por su esposo, que se había alejado de la fe y de la familia. Nada cambiaba, y comenzó a dudar. Un día, desesperada, le dijo a Dios: «No puedo más, ya no sé si tiene sentido seguir creyendo». Semanas después, su esposo regresó. No fue una conversión dramática ni una historia de película. Solo volvió, llorando, pidiendo perdón. Ella me dijo: «Cuando me rendí, no fue rendirme a la derrota, fue rendirme al tiempo de Dios». Esa frase me marcó. Rendirte no siempre es perder, a veces es confiar. Caminar por fe es aceptar que no necesitas ver todo el camino para avanzar. Es como caminar de noche con una linterna. No ves el final, pero ves el siguiente paso. Y eso basta. Dios no te revela todo de golpe porque sabe que si lo hiciera, te asustarías o intentarías controlarlo. Te da suficiente luz para el presente. Y espera que confíes en Él para lo que viene después. En Hebreos 11:1 dice: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Y ahí está el misterio. Creer en lo invisible. Esperar sin pruebas. Avanzar con esperanza cuando la lógica dice que te detengas. Pero quienes lo hacen, quienes eligen confiar sin garantías, son los que descubren que Dios cumple promesas imposibles. Porque Dios no se mueve por evidencias, sino por fe. He visto personas caminar por fe en medio del dolor más profundo. Madres que oran por hijos enfermos. Hombres que pierden todo y aún agradecen. Personas que sonríen entre lágrimas y dicen: «Dios sigue siendo bueno». Y uno se pregunta: ¿cómo pueden hacerlo? La respuesta es simple. Porque entienden que la fe no se trata de entender a Dios, sino de conocerlo. A veces la fe no te saca del fuego, pero te protege dentro de él. Como los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, que dijeron al rey: «Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero aunque no lo haga, igual no nos inclinaremos ante ti». Esa es la fe más pura, la que no exige resultados. Solo permanece firme, pase lo que pase. Porque confiar en Dios no significa que todo saldrá como quieres, sino que pase lo que pase, todo terminará obrando para bien. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo. Nunca caminaste solo. Dios estuvo ahí, en cada paso incierto, en cada silencio, sosteniéndote cuando creías que ya no podías más. A veces disfrazado de una persona que apareció en el momento justo, otras veces en forma de una paz inexplicable. Pero siempre, siempre, estuvo. La fe no es un destino, es una forma de andar. Y aunque no veas, aunque tropieces, cada paso que das confiando es una oración que Dios escucha. Porque Él no mide la grandeza de tu fe por su tamaño, sino por tu disposición a usarla, aun cuando el camino esté oscuro. Así que, si hoy no ves nada claro, sigue caminando. Si sientes que Dios guarda silencio, confía. Y si todo parece perdido, recuerda que los caminos de la fe no son rectos, pero siempre llegan al lugar correcto. Porque Dios no te lleva por donde entiendes, sino por donde te transforma. Y cuando por fin llegues, cuando la tormenta cese, mirarás atrás y dirás: «No lo entendí, pero valió la pena». Nube de pensamiento. Caminar por fe no es ver el camino, es creer que hay uno, aunque tus ojos no lo alcancen.
A veces creemos que el equilibrio es un lugar al que se llega, cuando en realidad es un camino que se camina cada día. No se trata de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a confiar cuando no lo entendemos todo. El equilibrio no es la ausencia de caos, sino la presencia de propósito en medio del caos. Mira atrás por un segundo, todo lo que has pasado, todo lo que dolió, todo lo que pensaste que no ibas a superar, fue parte del molde que hoy te da forma. Si algo de este libro tocó tu corazón, es porque Dios todavía está obrando en vos. No te rindas. Él no ha terminado su obra. Y cuando te sientas perdido, recordá esto. La paz no llega cuando todo está bien afuera, sino cuando aprendes a creer que todo estará bien adentro. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje te habló al alma, compartilo, deja tu comentario, y seguí este canal para seguir creciendo juntos. Que la gracia de Dios te acompañe, y que encuentres tu equilibrio, cada día, un poco más.